Hola amigos, les habla el licenciado Leandro Guerra Vilcapuma y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante denominado ángulos. En esta oportunidad estoy acompañado de mi amiguito Leonard, más conocido como Leo. Gracias profesor por la invitación y empezamos. Muy bien Leo, gracias por esos ánimos. Vamos a iniciar. Ahora amigos vamos a hacer una definición del tema de ángulos. Es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen en común su origen. A dicho origen se le denomina vértice y a los rayos lados del ángulo. Bien, estimados amigos, antes de graficar el ángulo les voy a presentar el rayo, el cual es una figura que tiene esta forma. Tiene un sentido, en este caso hacia la derecha, y tiene su origen. Entonces, esto vendría a ser el rayo. Ahora, recuerden que el ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos. Aquí lo tenemos, ¿correcto? Aquí en este punto he colocado O, aquí A y aquí B. A continuación vamos a ver los elementos de los ángulos. En primer lugar tenemos el vértice, el cual, estimados amigos, viene a ser el origen, es decir, el punto O, el cual es origen común a estos dos rayos. Entonces, este punto vendría a ser el vértice. Ahora vamos a ver los lados. Los lados en realidad vienen a ser los rayos, ¿correcto? Sino que a partir de ahora no le vamos a decir rayos, sino lados. Entonces, como tenemos dos lados, van a ser el lado OA y el lado OB. Ahí está. Entonces, tenemos aquí el vértice, ya no le vamos a decir origen, sino vértice, y a los rayos ya no le vamos a llamar por ese nombre, sino lados. A continuación vamos a ver la notación. La notación puede ser de esta manera, tomando este símbolo que significa ángulo AOB o ángulo BOA. Recuerden que es lo mismo, no lo olviden. Ahora, en algunos textos la notación es de la siguiente manera. En la parte superior central le colocan aquí este símbolo de ángulo, que quiere decir ángulo AOB o ángulo BOA. Recuerden que es lo mismo. Entonces tenemos dos tipos de notaciones, no lo olviden. Con respecto a la medida, le vamos a colocar esta letra que significa medida del ángulo AOB. Es el valor de la abertura. Aquí le voy a colocar una letra griega, alfa. Entonces la medida del ángulo AOB va a ser igual a alfa, el cual también lo puedo colocar de esta manera. Medida del ángulo AOB en la parte central superior, el símbolo de ángulo es igual a alfa. Muy bien. Ahora, no olviden un detalle muy importante. El ángulo es mayor que 0 y menor o igual que 360 grados. ¿Correcto? Entonces el ángulo va a estar en este intervalo. No lo olviden. Muy bien. A continuación les voy a formular una pregunta. ¿Cuál es uno de los instrumentos que nos permite medir ángulos? A ver, profesor, yo voy a responder. Sería el transportador. Muy bien, Leo. Efectivamente, este instrumento nos va a permitir medir los ángulos. Muy bien, continuamos. Ahora, amigos, vamos a hablar sobre la bisectriz de un ángulo. Es aquel rayo que parte del vértice del ángulo, que divide o biseca el ángulo en dos ángulos de igual medida o congruentes. Muy bien, aquí en la parte derecha tenemos el ángulo AOB.
voy a trazar la bisectriz, el cual es un rayo que parte del vértice O. Ahí está. Voy a colocarle aquí OM. Esta bisectriz va a dividir al ángulo AOB en dos ángulos de igual medida. Es decir, si aquí coloco alfa, aquí en la parte inferior también coloco alfa. Entonces vuelvo a repetir, la bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces colocamos aquí en la parte izquierda. El rayo OM viene a ser la bisectriz del ángulo AOB. La medida del ángulo AOM, como podemos ver aquí, AOM va a ser igual a la medida del ángulo MOB. Y esto va a ser igual a alfa. Muy bien. Ahora, para poder entenderlo mejor, vamos a hacer dos ejemplos. Dice así. Si el rayo OM es bisectriz, hallar el valor de X. Tenemos aquí el primer ejemplo, tenemos el gráfico. Pregunto, ¿cuánto sería el valor de X? Profesor, sería 25 grados. Muy bien, Leo, efectivamente. Y esto se da porque el rayo OM es bisectriz. Eso quiere decir que estos dos ángulos son de igual medida. Muy bien. A continuación, el ejemplo número 2. Me piden hallar el valor de X. Como podemos apreciar, X va a ser la suma de estos dos ángulos. Ahora, tenemos que hallar este ángulo. Profesor, también aquí sería lo mismo, ya que es una bisectriz. Este ángulo vale 32 grados. Muy bien, Leo, efectivamente. Como has mencionado, OM es una bisectriz. Eso quiere decir que estos dos ángulos son de igual medida. Si aquí es 32 grados, aquí también sería 32 grados. X en este caso viene a ser la suma de estos dos ángulos y el resultado sería 64 grados, profesor. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hacer dos ejercicios de bisectriz de un ángulo. El primero dice así. De la figura, el rayo OM es bisectriz. Calcular teta. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a hacer su resolución. Me dicen que el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. Eso quiere decir que estos dos ángulos tienen igual medida. Entonces procedemos a igualar. 2 teta más 20 va a ser igual a 80. Como pueden apreciar, se reduce a una ecuación de primer grado. Muy bien, aquí nos fijamos en el término de la variable. Como vemos que es positivo, se queda en el mismo miembro, es decir, en el primero. Aquí en el segundo miembro baja 80 y va a estar acompañado de 20, el cual pasa al segundo miembro con signo cambiado. Recuerden que el objetivo es que en un miembro esté la variable, que en este caso sería teta, y en el otro miembro estén los valores numéricos. Muy bien. 2 teta es igual a esta resta que viene a ser 60. Ahora pregunto, 2 por cuánto sería 60. Profesor, sería 30. Muy bien, y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Un detalle muy importante, estimados amigos, es que lo puedo hacer de la siguiente manera. Si este ángulo vale 80, eso quiere decir que este ángulo vale también 80. Ahora, como esto es 20, eso quiere decir que esto vale 60. Pregunto, 2 por cuánto sería 60. Profesor, 30. Y de esa manera tenemos también el valor de teta. Ah, ya, profesor. Muy bien. A continuación, el ejercicio número 2. Dice así. De la figura, el rayo ON es bisectriz. Calcular beta. Tenemos aquí el gráfico. Vamos a hacer su resolución. Al igual que en el ejercicio anterior, este rayo viene a ser la bisectriz del ángulo AOB. Eso quiere decir que estos dos ángulos tienen igual medida. Entonces procedemos a igualar. Muy bien.
se reduce a una ecuación de primer grado. Tenemos que ver aquí la variable. En este caso viene a ser beta. ¿Quién viene a ser el mayor? ¡Profesor, 3 beta! Muy bien, él se queda en su sitio y este beta que está en el segundo miembro pasa al primer miembro con signo cambiado. Aquí en el segundo miembro 10 se queda solito, pero no por mucho tiempo, ya que va a estar acompañado de 40, el cual pasa al segundo miembro con signo cambiado. Muy bien, aquí restamos, 3 beta menos beta viene a ser 2 beta, aquí sumamos, sería 50, ahora pregunto, 2 por cuánto es 50. Profesor, sería 25. Muy bien, y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 2. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los ángulos según sus medidas. En primer lugar tenemos los ángulos convexos. Son los ángulos donde sus medidas son mayores a 0 grados y menores a 180 grados. Se dividen en ángulo agudo, es aquel que mide entre 0 grados y 90 grados. Aquí tenemos el gráfico donde podemos apreciar el ángulo alfa, el cual para que sea agudo tiene que ser mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Aquí tenemos algunos ejemplos: 10 grados, 38 grados, 60 grados, 79 grados. Son ángulos agudos, ya que son mayores que 0 grados y menores que 90 grados. Están dentro de este intervalo. Ahora, pregunto, ¿quién sería el mínimo valor entero de un ángulo agudo? Profesor, muy difícil. Aparentemente, Leo. Hay que recordar que los números enteros son 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el más infinito. Pero también puede ser negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así sucesivamente hasta el menos infinito. Ahora, aquí alfa no puede ser 0, tiene que ser mayor que 0. El número consecutivo mayor que 0 vendría a ser 1. Entonces, 1 grado es el mínimo valor entero de un ángulo agudo. Ahora vamos a hallar el máximo valor entero. A ver, profesor, no puede ser 90 grados, ya que tiene que ser menor a él. Y el consecutivo menor a 90 grados vendría a ser 89 grados. Muy bien, Leo. Y de esa manera tenemos el mínimo y máximo valor entero. Hay que recordar esta observación muy importante. No lo olviden, estimados amigos. Ahora, los ángulos agudos pueden ser números enteros, pero también pueden ser números decimales. Por ejemplo, 20,5 grados, 89,9 grados son ángulos agudos, ya que están dentro de este intervalo. Ahora, tenemos aquí el siguiente gráfico, donde podemos ver que las piernas, miren aquí, de las personas al caminar forman un ángulo agudo. Ah, ya, profesor. Y así tenemos muchos otros ejemplos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Dice así: si el ángulo AOB es agudo, ¿cuál es el mayor valor entero que puede tomar X? A ver, aquí tenemos que el ángulo es 4X y debe ser agudo. Me piden el mayor valor entero que puede tomar X. Profesor, está un poco complicado. Aparentemente, Leo, hay que recordar que 4X tiene que ser menor que 90 grados. No puede pasar de 90. Ahora, esto lo podemos trabajar como si fuese una ecuación. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, X sería menor que 22,5 grados. Ahora, yo quiero los valores menores a 22,5 grados que sean enteros. Es decir, 22 grados, 21 grados, 20 grados y así sucesivamente. Ahora, a mí me están pidiendo el mayor. Profesor, sería 22 grados. Muy bien. Y esto vendría a ser el
máximo valor, es decir, el mayor valor entero que puede tomar x en este ejercicio, ya que 4 por 22 vendría a ser 88 grados. Y recuerden que tiene que ser menor que 90 grados. Profesor, ¿y no puede ser 23 grados? Muy buena pregunta, Leo. Lo que pasa es que aquí tiene que ser menor que 22,5. Entonces tiene que ser 22, 21, 20 y así sucesivamente. No puede ser 23. Aparte, si tú multiplicas aquí 4 por 23 sería 92 grados. Y eso no es un ángulo agudo. Ah, ya, profesor. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a estudiar el siguiente ángulo convexo denominado ángulo recto. Es aquel que mide 90 grados y lo podemos identificar mediante este gráfico. Este cuadradito me indica que el ángulo forma 90 grados, no lo olviden. En este caso, beta es igual a 90 grados. Ahora, podemos verlo cuando las manecillas del reloj marcan las 3. En este caso sería un ángulo recto. Ahora, una observación muy importante. La escuadra, herramienta en la carpintería usada para marcar y medir ángulos rectos. Aquí podemos apreciar la escuadra, el cual es una herramienta utilizada por los carpinteros y me sirve para marcar y medir ángulos rectos y así los trazos salgan de mejor manera. A continuación tenemos el ángulo obtuso. Es aquel que mide entre 90 grados y 180 grados. Aquí θ, para que sea un ángulo obtuso, tiene que ser mayor que 90 y menor que 180 grados. Tenemos algunos ejemplos. 95 grados, 120 grados, 160 grados, 172 grados son ejemplos de ángulos obtusos, ya que son mayores que 90 y menores que 180 grados. Están dentro de este intervalo. Ahora, al igual que hicimos en el ángulo agudo, aquí en el ángulo obtuso quiero su mínimo valor entero. Profesor, sería fácil. En esta ocasión sería 91 grados. Muy bien, Leo. Efectivamente, el consecutivo mayor que 90 sería 91 grados. Ahora, el máximo valor entero, aquí le restamos 1 a 180 grados, sería 179 grados. Muy bien, entonces tenemos el mínimo y el máximo valor. Ahora, los ángulos obtusos pueden ser números enteros, pero también pueden ser decimales. Por ejemplo, 150,5 grados, 179,9 grados son ejemplos de ángulos obtusos. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de la vida real. Cuando abrimos aquí nuestra lacto, forma un ángulo obtuso. Aquí en la excavadora podemos ver que también forma un ángulo obtuso. Muy bien, y así tenemos una serie de ejemplos. Entonces, estimados amigos, no lo olviden. Los ángulos convexos se dividen en tres partes: el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a estudiar el ángulo llano, conocido también como rectilíneo. Es aquel que mide 180 grados. Aquí, para que el ángulo lambda sea llano, tiene que ser igual a 180 grados. Tenemos aquí un ejemplo. Cuando las manecillas del reloj marcan las 6, vemos que forman un ángulo llano. Un juego muy conocido, el sube y baja, vemos que forma un ángulo llano. A continuación vamos a estudiar el ángulo no convexo o también conocido como cóncavo. Es aquel que mide entre 180 grados y 360 grados. Por ejemplo, aquí delta, para que sea un ángulo no convexo, tiene que ser mayor que 180 grados y menor que 360 grados. Tenemos aquí algunos ejemplos. 320 grados es un ángulo no convexo. Aquí 210 grados es un ángulo cóncavo. 190 grados es un ángulo no convexo. Muy bien. Al igual que hicimos en el ángulo agudo y obtuso, aquí vamos a hallar el mínimo valor entero.
Profesor, sería 181 grados. Muy bien, Leo. El que le sigue, ¿no? Ahora, el máximo valor entero vendría a ser un número consecutivo anterior a 360 grados. Profesor, sería 359 grados. Muy bien, y de esa manera tenemos el mínimo y máximo valor entero. Continuamos. Para terminar tenemos el ángulo de una vuelta. Es aquel que mide 360 grados. Aquí gamma, para que sea un ángulo de una vuelta, tiene que ser igual a 360 grados. Tenemos aquí un ejemplo cuando las manecillas del reloj forman las 12. Vemos que efectivamente ha dado una vuelta de 360 grados. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Determinar qué tipo de ángulo representa cada movimiento. Puede ser agudo, recto, obtuso, llano. Pregunto, ¿qué tipo de movimiento sería con relación al ángulo? A ver, profesor, mire, aquí tenemos un cuadradito. Esto indica que es un ángulo recto. Muy bien, Leo. Efectivamente. Ahora, este movimiento efectuado por la niña, ¿qué tipo de ángulo sería? A ver, profesor, vemos aquí que se forma una recta y esto vendría a ser un ángulo llano. Muy bien, Leo, efectivamente. A ver, siguiente movimiento. Podemos apreciar aquí este ángulo. Profesor, sería obtuso. Muy bien, Leo. Y el último movimiento por descarte vendría a ser el ángulo agudo. Hay que recordar que el ángulo recto es aquel que su valor es de 90 grados. El ángulo llano, 180 grados. El ángulo obtuso es mayor que 90 y a su vez menor que 180 grados. Y el ángulo agudo mayor que 0 grados y menor que 90 grados. De esta manera hemos culminado la explicación del tema de ángulos en su primera parte.